Ahora vamos a tocar uno de los que es de los más rentables, ¿ya? Porque VIH lo pueden ver en la parte de diarrea, por ejemplo, en gastro, lo pueden ver en las partes de infecciosas del sistema nervioso central, en negro, lo pueden ver en psiquiatría por los fármacos antirretrovirales y evidentemente en infecto, ¿de acuerdo? Como bien lo saben, voy a sacar esto acá. Gastro. El virus de inmunodeficiencia humana es uno que pertenece a la familia del retroviridae. ¿Por qué se dice retroviridae? Porque tiene componente de ácido nucleico al ARN. ¿De acuerdo? ¿Cómo está esparcido generalmente el virus de inmunodeficiencia humana? En África, por ejemplo, tenemos datos del virus de inmunodeficiencia humana del tipo 2. El virus, el más frecuente en el mundo, ¿cuál es? El virus de inmunodeficiencia humana tipo 1. ¿De acuerdo? Tiene un gen de entrada que se llama el DOST, ¿de acuerdo? Y es un virus que es linfotropo, al igual que Epstein-Barr. ¿Por qué es un linfotropo? Porque se pega al linfocito B. ¿Por cuál tiene una predilección aparte de los linfocitos B? Por los CD4. Recuerda que el CD4 es el que dirige la orquesta, bueno, llama, acusa, llama al natural killer. Entonces, si tú bloqueas al que llama, toda tu producción de anticuerpos, toda tu producción de defensa va a estar disminuida. ¿Bien? Disminuida. ¿Qué más características? La transmisión. ¿Cómo es la transmisión, muchachos, del virus de inmunodeficiencia humana? Sexual. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es un factor de riesgo clásico? Por ejemplo, el tener contacto íntimo con una persona desconocida tiene un riesgo alto, solo si esa persona tiene pues infección y tiene una carga viral alta. ¿Qué más? Si tiene lesiones asociadas, como por ejemplo condilomas, ¿no? Está la vía transplacentaria, ¿de acuerdo? ¿Qué otra vía está? Intraparto, ¿no? Está la vía parenteral. Por ejemplo, ¿quiénes? Los adictos a drogas, ¿no? Inyectables. Comparten la misma aguja, se basan entre ellos los adictos. La transplacentaria, esa es transmisión de tipo vertical. Y cuando hablas de transmisión vertical, el riesgo, ¿cuándo es más fuerte? En el tercer trimestre. ¿De acuerdo? También tienes que ver que durante el parto hay riesgo. Y acá, cuando hablamos de mamás, lactancia materna, ¿no? A través de la leche, los lactotrofos pueden llevar partículas de virus. En zonas de extrema pobreza, como el África subsahariana, las mamás, ¿no? que tienen a sus bebitos, no se les prohíbe la lactancia materna, porque son zonas tan pobres que la alimentación es tan escasa que le dicen, bueno, tu bebito, prefiero que tenga VIH a que se muera desnutrido en un lapso de días. ¿Bien? Esta es una pregunta interesante. Te he hablado de vía sexual, te he hablado de vía transplacentaria, te he hablado de vía parenteral. ¿Qué tienen en común esto? Sangre, excelente. Fluidos. No se considera qué cosa. ¿A quiénes? Mira la cantidad. Orinas, vómitos, saliva, heces, sudor, lágrimas. Yo te pregunto, estás en tu pase de visita, tiene un paciente mal controlado VIH y encuentras una pulga en su cama. Y tú ves desde luego y tienes una ronchita acá, en tu brazo. ¿Qué dices? ¿Te infectaste o no? Mira, la transmisión es sangre. Sí, pregunta bien, bien rara, ¿no? ¿Qué pasa si tú encuentras una pulguita en la cama de tu paciente con VIH? Y luego empiezas a tener ya psicológicamente, oye, me pinta. ¿Qué dices? ¿Hubo o no hubo transmisión? ¿Tomo profilaxis? ¿No tomo profilaxis? ¿Qué dices? Eso pasó, ¿ah? Eso pasaba antes. Los pacientes que tenían VIH, por ejemplo, que tenían sus camitas, tenían que tener unas sábanas no sé si han visto así medias plastificadas, y les tenían que fumigar a los pobres pacientes, estaban tranquilos y venían para matar pulgas. No,
No es la forma de transmisión, porque tú requieres qué cosa? Microheridas. Y con microheridas es el contacto íntimo, ¿no? El acto sexual, por ejemplo, y tiene mayor riesgo las prácticas contra natura. Y el virus, evidentemente, no vive en el tracto digestivo. Acá era el tracto digestivo de qué vector, de la pulguita, ¿no? Xenopsilia chopis, acuérdate. No va a vivir ahí, ese virus es totalmente muerto. ¿Qué pasa si se cae sangre en el piso o en la sábana? Tú estás muestreando, se cae sangre y tocas con tu mano eso. ¿Tú qué dices? ¿Te contagiaste o no? ¿Qué necesitas? Microheridas, necesitas contactos, ¿ya? Contacto. Pero acá, ¿qué tienes que hacer? Una buena higiene de manos, evidentemente. ¿Sí? No se consideren infectantes. Mira las otras cosas. Toda la cantidad de fluidos. Heces, saliva. ¿Quiere decir que el beso te puede contagiar? No. El sudor, si tú haces tu examen físico a tu paciente, ¿te puede contagiar? No. Si el paciente te llora, oye, me cayó, no. No. Lo que sí te puede contagiar es que tengas tu contacto con el humor acuoso. Por eso los pacientes que entran a sala, los que van a estar en la parte quirúrgica, lentes, ¿no? Paciente, tú no sabes quién puede tener VIH en estos momentos en esta vida actual. Lentes porque el contacto de sangre infectada al humor acuoso es altamente contagioso, ¿ya? Altamente contagioso. ¿Y cómo es cuando les hacíamos esta clase, cuando vi la forma en cómo el virus de inmunodeficiencia humana actuaba, me recordó mucho una decepción amorosa. Brutal la historia de una decepción amorosa, mira. Al inicio, ¿qué pasa cuando rompes una relación? Te pones fuerte y dices, no le llamo, no la llamo, no la llamo, no le hablo, no le hablo. Te emborrachas. ¿Y qué pasa? Aló, soy otra vez. Pero justo cuando caes, viene tu mejor amigo, vamos a poner otro color, tu mejor amigo, tu mejor amiga, el que te serruchó, quien sea, y te dice, no, sube. ¿Quién es este? El CD8. Entonces, gracias a esos esfuerzos, tú dijiste, sí, tienes razón, pero lo que haces, la vuelves a llamar. Y mientras tanto, ¿qué hace tu ex? Al principio no dice, no hago nada, y luego me voy con alguien más. ¿Qué es eso? La carga viral del virus. ¿De acuerdo? Al inicio, el CD8 intentó ayudarte, ese es tu pata, pero luego también cae. ¿Listo? Esa es la historia natural del virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué pasa cuando tienes una exposición de riesgo? ¿Qué pasa si tienes un contagio? Tu defensa todavía es buena. Tu defensa no está reconociendo. Porque mira, ¿no? Alzo esto. ¿Cuándo empieza a disminuir tu defensa? Cuando la carga viral empieza a aumentar. Pero cuando la carga viral empieza a aumentar, tú tienes un aliado que es el CD8. Y ese CD8 intenta levantar tu CD4. Pero como es un virus que se mete dentro del linfocito B, lo destruye poco a poco, se alimenta de él, los dos caen. Como el CD4 llama al CD8, los dos caen. Y al final, la carga viral es la que permanece. ¿De acuerdo? Te lo explico así para que veas este gráfico que ya es un poco más detallado, ¿no? Acá estamos. Mira, ¿no? La cantidad con la que inicias, ¿no? De defensas. Voy, recaes, ¿no? La llamada y luego los linfocitos caen. Mira, cuando empiezas a tener linfopenia, ¿cuántos años han pasado? 5 a 10 años. Una barbaridad. Este punto, que ven acá, lo vamos a poner acá. Este punto crucial en que tú le llamas, este punto crucial, ¿demora cuánto tiempo? 6 semanas. 6 a 8 semanas. ¿Qué puede ocurrir entre esas 6 a 8 semanas? El síndrome retroviral agudo. ¿De acuerdo? ¿Qué es un síndrome retroviral agudo, Cristian? Es la cantidad donde el virus está exponencialmente creciendo, todavía no detectado y por lo tanto no fabricas anticuerpos. Es un síndrome retroviral agudo. ¿Cómo se puede caracterizar por un síndrome retroviral agudo? Síndrome mononucleosis. Hace un ratito lo vimos, ¿no? ¿Qué pasa si digo, oye, tengo faringitis, ¿no? Sí, me enfermo esto cada rato.
no es alergia. ¿Ya? ¿Qué otra cosa te puede decir? Tengo el vaso grande. Sí, es que yo he nacido así. No. ¿Cuáles son los casos, los síndromes mononucleósidos? ¿Qué tienes que ver para un síndrome mononucleósido? Fiebre, faringitis, adenopatías. ¿Qué más tienes que ver? Visceromegalia, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Oye, meningitis. Se le llama mal llamada aséptica porque tú aíslas componentes virales, no aíslas componentes bacterianos. ¿Qué más tienes acá? La linfadenopatía generalizada persistente, LGP. Para ti con cariño. Uno, dos, tres. ¿Qué significa? Más de 1 centímetro, más de 2 cadenas y más de 3 semanas hasta 3 meses. Linfadenopatía generalizada persistente. Si tú conoces a alguien que tiene una adenopatía cervical y que dura en el tiempo, ¿qué tienes que sospechar? VIH. No, es que yo tengo mis gatos, es una enfermedad por arañazo de gato. Ah, toma citro, pues. A ver, debería regresionar con acitro. No, nada todavía. Es que tengo otro gato y me ha crecido en otro lugar. ¿Por qué? Porque son 2 cadenas, al menos comprometen 2 cadenas ganglionares, más de 1 centímetro y entre 3 semanas a 3 meses. Como pregunta así con abusiva, ¿no? Si te dicen que un paciente viene con una adenopatía de 0,5 centímetros cervical posterior de 12 días de evolución y que es promiscuo. ¿Qué piensas? Típico interno, ¿no? Que viene, dice, oye, ¿sabes que yo tengo una neuropatía acá? Sí, he salido en el tono de internos de la semana pasada y después de una semana y media tengo algo acá. ¿Qué es eso? Mononucleosis, síndrome mononucleosis por citomegalovirus, ¿no? Contacto prolongado, tienes una apatía, puedes tener faringitis. ¿Por qué te digo esto? Porque es más de 1 centímetro, más de 2 cadenas, y entre 3 semanas, 3 meses. Linfadenopatía generalizada persistente. ¿Qué más puedes tener acá? Rash, rash, ¿de acuerdo? ¿Han escuchado esa cuando les decían la clásica, ¿no? Me pica la mano, creo que me van a dar plata. Mm, no. ¿Por qué sale eso? Cuando tú siempre búscale algo, ¿no? Un poquito ya para hacer un poco menos. La historia. A estos pacientes antes, el Estado les daba una subvención económica para que, técnicamente para que mueran, porque no había forma de control. Entonces les daban un incentivo económico para que puedan hacer las últimas cosas que quieran hacer antes de fallecer. No sé si han visto la película de Freddie Mercury. ¿Sí? A él le daban, ¿no? Le digo, toma esto para que hagas tus últimas cosas, tus últimos conciertos. Y el que tenía rash no explicable, ¿no? De causa no explicable. Entonces, cada vez que tú digas, mi pareja me ha dicho que vamos a tener dinero porque le pica la mano, ¿tú qué vas a decir? Descártate un VIH. ¿Qué otra cosa más le puedes encontrar a este paciente? La neuropatía periférica. No, que yo soy diabético. La neuropatía del diabético, ¿cómo es clásicamente? Disculpen el dibujo. En guanteín, calcetín. ¿Cómo es la neuropatía acá? Es una mononeuropatía. ¿De acuerdo? Mononeuropatía. Y la clásica, baja de peso no explicable. ¿Cuántos de ustedes van al gimnasio? ¿Bajan de peso en un mes? No, estos pacientes lo hacen. No, y a propósito, no, estoy en gimnasio, mira cómo estoy. Baja de peso no explicable, síndrome nucleócido, linfadenopatía generalizada persistente, rash, neuropatía periférica, son manifestaciones de un síndrome retroviral agudo. Como acá no tienes reconocimiento, estás llorando por tu ex todavía, acá no hay anticuerpos, la forma de detectarlo es con PCR carga viral, preguntas de examen. Acá no formas anticuerpos todavía, el virus se está divirtiendo. Como se está ahí replicando, no hay anticuerpo que esté detectado. Si tú le pides los anticuerpos clásicos de la ELISA, ¿qué va a salir? Negativo. ¿Qué le tienes que pedir en estos momentos? Carga viral. Si te preguntaran, un paciente joven de 18 años, promiscuo, que viene con una
adenopatía generalizada, no cervical anterior, posterior, axilar, que ha bajado de peso más de 10% en los últimos 2 meses. ¿Qué prueba usted le solicitaría para llegar al diagnóstico? ¿Qué vas a marcar? Carga viral. ¿De acuerdo? Carga viral. Cristian, ¿y qué pasa en el resto de acá? ¿Cuántos años tiene que pasar acá? Cabeza el dibujito, ¿no? Hasta que tu CD4 ya está bajísimo. 5 a 10 años. Acá hay un periodo de latencia. Y pasando esto, vienen los oportunistas. Y cuando vienen los oportunistas se llama SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que no es lo mismo que el síndrome de retroviral agudo. El síndrome de retroviral agudo, ¿qué significa? Explosión viral, ¿no? Explosión, gran explosión viral. Está muy disperso, por eso tienes clínica variable, mononucleócido, disminución de peso, meningitis aséptica, adenopatías, rash, neuropatía periférica. En cambio, cuando es para SIDA, oportunistas, tú ves qué cosa, las TBCs extrapulmonar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ves acá? MEC fúngica. ¿Cómo se llama el germen involucrado en meningitis en pacientes con VIH? Cripto. Acá que puedes ver tumores del sistema nervioso central, por ejemplo, el linfoma primario del sistema nervioso central. ¿Qué puedes ver acá? Cáncer invasor. ¿De acuerdo? Son estadios que te dicen, ah, ya no, el paciente está en un estadio de SIDA. ¿De acuerdo? SIDA. En clínica muy diferente, si tú lo ves, con un síndrome retroviral agudo. ¿De acuerdo? Síndrome retroviral agudo. ¿Bien? Bien. Esto que está acá son a todos los pacientes que tú deberías descartar o pedirle tamizaje. Donantes, VIH. Gestantes, desde que te has enterado que está gestando, cuando hacías tu serum, cuando veías tu hoja de monitoreo, ¿qué decía? Peso, talla, nombre, dirección, apoyo familiar, pero había una parte que decía, ¿qué cosa? VIH, ¿no? Centros penitenciarios, los presos, síndrome retroviral agudo, de hecho, ahora lo entiendes, criterio SIDA, paciente como, por ejemplo, en Neumo, ¿quién es el primo hermano de VIH? Su pata, su yunta, que le gusta estar junto. Todo paciente con TBC tiene que tener un descarte de patología con VIH. Y zonas de prevalentes en VIH, por ejemplo, ¿en dónde? Puertos. Acá, ¿dónde tenemos eso? Los Barracones, Callao, la Mar Brava. ¿Dónde? ¿Dónde más también? Iquitos, que es una zona altamente prevalente. ¿Sí? Entonces, en este tipo de pacientes, o que tú pertenezcas a este enunciado que está acá en este cuadrado, tú tienes que buscarle descarte de VIH. Ahora los centros, ahora, bueno, antes del año 2000, cuando hacías transfusión sanguínea, te preguntaban, ¿has tenido relaciones sexuales con alguien de riesgo? No, listo. Y transfundían. Por eso éticamente tú le creías a la persona, ¿no? Pero ahora, ¿qué te hacen? ¿Has tenido contacto sexual con alguien? No. Toma tu prueba. Y con eso dice, ah, ya, no, mira, te ha salido, pues te lo dicen de forma privada, ¿no? Tranquilo, tienes opciones, tienes tratamiento, pero no puedes donar. ¿Y los centros penitenciarios por qué? Porque hay mucha práctica de abuso sexual en los centros penitenciarios, ¿no? Sobre todo a las poblaciones que han cometido ese mismo delito, sufren el mismo abuso en las cárceles, ¿no? Y acá hay generalmente en población HSH, ¿no? El hombre que tiene relaciones con hombre porque el contacto anal tiene una mayor probabilidad de transmisión viral que el contacto vaginal. Muy bien. Antes de esto, persona A, persona B, desconocen si tienen o no el VIH. Desconocen, ¿no? Tienen relaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que alguna de estas personas se contagie? No saben que tienen, ¿no? Pero tienen su vida sexual aparte. Una en 1000. Pero si alguna de estas personas
tiene, por ejemplo, lesiones anales, esto se transforma a O en 10. Mira la barbaridad, ¿no? El hecho de tener, ¿qué cosa? Lesiones tipo condilomas, ¿de acuerdo? Condilomas. Entonces, frente a esto, ¿qué hizo la Organización Mundial de la Salud? El preservativo. Bueno, el uso de preservativo disminuye este escenario 2 a un escenario 1. ¿Pero de qué no te libra? Del papiloma. ¿De qué no te libra? Del herpes. ¿Alguien ha viajado a Estados Unidos? Hay preservativos que tienen así, forma de boxer. ¿Por qué? Porque las zonas del herpes, ¿dónde están? Genitales, las vesículas acá, que son altamente contagiosas, ¿no? Dolorosa. Entonces, por eso hay ese tipo de preservativos allá. País de primer mundo, pues, ¿no? Muy bien. No, no es broma, de verdad. Ahora, debe ser incómodo usarlo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo haces el diagnóstico? Porque acá hemos hablado del riesgo, hemos hablado de los líquidos que pueden ser estériles. ¿La orina es un líquido que puede transmitir el virus de VIH? No. ¿Sudor? ¿Lágrimas? No. ¿Humor acuoso? Sí. ¿Cómo tú haces el diagnóstico? Acá tenemos las pruebas rápidas, pues, ¿no? Nuestro buen ELISA que nos da nuestro sistema de salud. Tan bonito que es. Las pruebas de ELISA te pueden decir dos cosas. O bien es una prueba reactiva, o bien es una prueba no reactiva. Si te sale una prueba reactiva, tú tienes que cosa, repetir, repetir, y te puede salir otro escenario. Si tú lo repites, te puede salir un no reactivo o te puede salir un reactivo. ¿Qué significa un no reactivo? En una segunda prueba. Eso se llama discordancia. Como se llama discordancia, tú tienes que pedir otra segunda prueba. Ya acá hay esta de acá, ¿no? ¿Cómo son las pruebas? Tienes las pruebas de tamizaje y tienes las pruebas confirmatorias. Las pruebas confirmatorias, ¿cuáles son? Carga viral, Western blot. No, no vas en contra de eso. En cambio, las de tamizaje, ¿cuáles son? Las de Lisa, las pruebas rápidas. Acá también está la, perdón, quimiofluorescencia. ¿De acuerdo? Son pruebas de tamizaje. Acá hemos iniciado con pruebas de tamizaje. Si con una primera prueba tú tienes una reactiva, la repites y te sale no reactiva, tú tienes que preguntarte, ¿qué he usado? Si he usado la misma prueba de tamizaje, o sea, si he usado dos veces ELISA o dos veces ELISA o dos pruebas rápidas, tengo que usar una segunda, ¿de acuerdo? Una segunda prueba de tamizaje diferente. Por ejemplo, has usado prueba rápida, ahora pides quimiofluorescencia. ELISA, ELISA, ahora pides quimiofluorescencia, ¿sí? Y si aún así tienes dudas, pides una confirmatoria, ¿de acuerdo? Confirmatoria. Ahora, ¿qué pasa si te sale? Acá es en el caso de que te sale, acá es en el caso que de una discordante tú le pides una segunda de tamizaje, ¿no? ¿Qué pasa si en el brazo de acá tú tienes que repetirle, si está reactiva, te puede salir reactiva? Dos veces reactiva. ¿Qué es eso? Diagnóstico. ¿Qué prueba tienes que pedir ahorita? Carga viral. No como diagnóstico, sino para qué cosa? Para monitorizar a este paciente, porque tu tratamiento, al menos en los primeros 24 meses, tiene que ser, después de los 24 meses, indetectable, menos de 50 copias, ¿no? Entonces, ni bien has identificado a tu paciente con VIH, con dos pruebas, ¿no? Oye, reactiva una, reactiva otra, ¿sabes qué? No, vamos a iniciar tratamiento porque tenemos diagnóstico y pedimos qué cosa? Carga viral, ¿de acuerdo? Carga viral. Vamos a ver, si acá se usó quimiofluorescencia, o sea, una prueba fuerte, tu siguiente paso, ¿cuál es? Confirmatorio. Acá es Western blot, carga viral. Quiere decir que si tienes discordancia, ¿qué vas a pedir? Confirmatoria. En cambio, si te salen dos pruebas reactivas,
así sean las pruebas rápidas, ELISA o quimiofluorescencia, es diagnóstica, ¿no? ¿Y qué pasa si ya, oye, me libré, no reactivo? Tú tienes que repetir, al menos en los 3 primeros meses, ¿de acuerdo? Tienes dos escenarios, que te salga no reactivo. Ah, mira, no reactivo a la primera, después de 3 meses no reactivo, ¿qué digo? Es muy poco probable. Pero ¿qué pasa si en el trajín, oye, salió reactivo? ¿Qué haces? Pides una confirmatoria. Quiere decir que si por A o B, mira el escenario, si te sale un reactivo, ¿en qué termina? Confirmatoria. Si sale un reactivo, ¿en qué termina? Confirmatoria si luego hubo un reactivo. ¿Cuándo es el único escenario en que ya no lo dejas un rato? Cuando sale siempre no reactivo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tú tenías que tamizar a tus pacientes cuando decías tu control de la Estrategia Nacional de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles eran? Que si salía puesto y reactivo, le pedías una segunda. ¿De acuerdo? ¿Y qué dabas acá? Porque tú no confías en tus pacientes. ¿Qué le dabas acá? Preservativos. Y le enseñas, ¿no? El uso, la importancia del uso del condón en este caso. ¿Por qué? Porque este paciente puede tener, ¿qué cosa? ¿Qué puede tener este paciente? Acá también, ¿no? Preservativo. Discordancia. Entonces, con discordancia puedes transmitir, sí. ¿De acuerdo? Acá en este escenario puedes transmitir hasta que no se haya demostrado esto, hasta que no hayas llegado al paso 4, tú no puedes dejar de prescribir el preservativo. Por eso tu estrategia te daba, ¿no? Cada prueba de tamizaje le tenías que dar, creo que 30 condones, ¿no? Para virus inmunodeficiencia humano. Cada vez para pinchazo que le metías para virus de hepatitis B, 20 condones, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que asegurarte hasta al menos una segunda no reactiva cuando fue la primera. Y si fue primera la inicial, va a terminar en una prueba confirmatoria. ¿Sí? ¿Cuáles son las pruebas confirmatorias que conoces? El Carravirali, Western blot. ¿Bien? Carga viral Western blot. Acuérdate del gráfico que vimos hace un momento, porque a medida que pase, porque tiene que pasar entre 5 a 10 años todavía para que veas los desenlaces fatales de esto, tu CD4 se va consumiendo. Entonces tú puedes tener un escenario en que tienes 500 de CD4, entre 200 a 500 y menos de 200. Perdón, que es mayor, ¿no? Esos son lo que la OMS, esta es una tabla de la OMS, te dicen los escenarios, ¿no? En base al CD4, en base, así es, entre 200, 500 o entre los mismos. ¿Cuál es estadio SIDA, Cristian? Todo lo que te voy a pintar, todo esto que te estoy pintando es estadio SIDA. ¿Quiere decir que puedes tener un estadio SIDA con CD4 más de 200? Sí, si tienes los ejemplos del tipo C. ¿Cuáles son esos ejemplos del tipo C? Vamos de a pocos. El A es el síndrome retroviral agudo. ¿Quién es el síndrome retroviral agudo? Ya lo hemos visto. ¿Cuáles son? El síndrome monoclósido, la linfadenopatía generalizada persistente, el rash, la neuropatía periférica, la baja de peso más de 10%, digamos, no explicada. ¿Quiénes más tienes acá? La SNAC. Guarda, un paciente joven, sin comorbilidades, que te hace neumonía, tienes que descartar que no tenga cierto grado de inmunosupresión. ¿Quiénes son las que están en el B? Las cándidas. Pero vamos a llamar las cándidas externas. ¿Por qué las cándidas externas? Boca y esófago. Porque las cándidas internas, viscerales, son para el estadio C. ¿Quiénes más están? Acá están las premalignas. Las premalignas. Y las malignas estarán acá en el C. Por ejemplo, linfoma primario del sistema nervioso central, cáncer de cervix, ¿no? Avanzado, el sarcoma de Kaposi, salud. Toda esa gente está acá. Acá están ya, ¿qué cosa? Las TBC extrapulmonares.
¿De acuerdo? Pero ponle así TBC con un asterisco, porque TBC te puede dar con cualquier CD4. No es una entidad exclusiva. ¿De acuerdo? Que tengas que tener un CD4 menos de 200 para que tengas una TBC extrapulmonar, por ejemplo. Si TBC te puede dar con cualquier CD4, ¿sí? Este es el cuadro que resumimos acá arriba. Mira lo que te pone acá. Sintomática, linfadenopatía, aguda primaria. Todo eso se resume en ¿qué? Retroviral agudo. Igual acá, condiciones, mira, las premalignas, las displasia, las constitucionales, la leucoplasia oral vellosa y el herpes zóster severo. ¿A qué le llamas un herpes zóster severo? Porque el herpes zóster es la reactivación en la que sigue un trayecto de un dermatoma, ¿sí? ¿A qué le llamas severo? Cuando tiene una clínica extracutánea. Oye, guarda que el paciente también tiene, por ejemplo, MEC. Oye, guarda que el paciente me está haciendo qué cosa, compromiso visceral. Entonces, estas entidades te obligan a descartar un paciente VIH. Y las categorías de, mira, cándida, ¿no? Traqueal, esofágica, bronquial, pulmonar, internas. Acá se da qué cosa? La neumonía bacteriana recurrente. Iniciamos con una NAC acá y acá la recurrente ya va para tipo C. Y si no fuera un buen diferencial, NAC recurrente, descartar VIH, ¿no? NAC recurrente, pregunta de neumo o de cirugía de tórax, en el mismo lóbulo. ¿Qué tienes que descartar? Una NAC recurrente, ¿no? Eso es descartar VIH. Una NAC recurrente en el mismo lóbulo que tienes que descartar, C, U, secuestro. ¿Ya? Muy bien. Y ahora sí, vamos a divertirnos con nuestra patología de qué? SIDA. Este cuadrito sí, con cariño, chicos, para ustedes. ¿Cuál es la que más ha venido preguntada? La buena neumocistis. ¿Ya? Neumocistis Girovechi, ¿no? Antes más neumocistis carini, tiene una peculiaridad, que por lo general te agarra con un cuando tienes linfopenia, cuando tienes un CD4 menor a 200. ¿Cuál es la clínica característica del neumocistis? Disnea. ¿Qué más te da? Mira esta radiografía. Este es un paciente VIH mal adherido al tratamiento. ¿Qué ves acá? Claro, ¿no? ¿Ves acá? Vamos a cambiarlo con otro puntero. No se puede. Sí se ve la mano, ¿no? ¿Qué es eso? Mira, no ves broncogárame, ves un infiltrado intersticial, bilateral, ¿no? Difuso. ¿Eso es característico de quién? En un paciente, en el contexto de un paciente con VIH, eso es característico de neumocistis. Es un infiltrado intersticial bilateral. ¿De acuerdo? Un factor pronóstico, de mal pronóstico, ¿cuál es? LDH. ¿Ya? Patología pulmonar que te eleva el LDH, sospecha en neumocistis. Esto se hace en hipoxia. Y cuando te dan hipoxia, tú tienes que ver la presión arterial de oxígeno, pues no, menos de cuánto, de 60, o que tenga una gradiente alveolar arterial de oxígeno elevada, más de 30. ¿Por qué es importante tomarle AGA a estos pacientes? ¿Por qué este asistente bien malo a cada rato me pide AGA? Porque a estos pacientes le tienes que dar corticoides. Si un paciente con neumocistis te hace insuficiencia respiratoria, un gradiente alveolar arterial elevado, esto es sinónimo de corticoides. ¿Con qué tratas la neumocistis? Trimethoprim sulfamethoxazol, el buen Cotri. Pregunta, no te ponen Cotri, por molestar no te ponen Cotri, ¿qué le puedes dar? Porque Cotri hay un montón, hay por regalar. Linda, bien. Sola con rifa. ¿Ah? Clinda rifa es una segunda opción terapéutica. Pero evidentemente, cotrimoxazol bioral endovenoso. ¿De acuerdo? Tratamiento entonces de una neumocistis, ¿cuál es?
cotrimoxazol. ¿Qué tienes que pedirle? Haga, porque tienes que ver si es que tiene hipoxemia, un gradiente alveolar arterial alto, porque la mejor alternativa sería que uses cotrimoxazol con dexametasona, por ejemplo, ¿no? Viendo venosa. Los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, ¿sí? Paciente, casi la de siempre, paciente varón procedente de Puerto, que viene con una clínica de dificultad respiratoria progresiva y que en el examen de gases arteriales se encuentra una PO2 en 55. Clave A, trimetoprim sulfametazol. Y como fue la primera que viste, la marcas. Y la clave E, que es la única la que menos vemos, decía Cotri más Dexa. Entonces, ¿qué tienes que buscar ahí? El corticoide. ¿Ya? Siempre busca el corticoide porque estos pacientes hacen insuficiencia respiratoria. Vamos con TBC. Mira la peculiaridad. TBC te da con cualquier CD4. ¿De acuerdo? Cualquier CD4. Y si tienes un CD4 menos de 50, ¿en quién piensas? En el complejo Mycobacterium avium. ¿De acuerdo? Cuando tienes un CD4 menos de 200, tienes que buscar la miliar. Y cuando tienes un CD4 menos de 200, búscale siempre la extrapulmonar. Extrapulmonar. Acuérdate que cuando tienes una baja respuesta inmune, ¿cómo va a ser el BK? Es pausivasilar. No jala respuesta inflamatoria, no jala respuesta inmune. Así que los clásicos signos de una neumonía, de una linfaquitis, no las vas a ver. Puedes tener radiografía normal, ¿de acuerdo? Por eso búscale también, ¿qué cosa? Extrapulmonar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento? Sunecina, rifampicina, etambutol, piracinamida, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo le vas a dar a estos pacientes? ¿6 meses? No, perdón. ¿Cuánto tiempo le vas a dar? Porque es en el contexto de VIH. Acuérdate. TBC pulmonar, no VIH. ¿Cómo se trata? 2-4, ¿no? Pero había condiciones, acuérdate cuando es neumo, cuando veas TBC con algo más, que prolongabas la segunda fase. Una de estas ella era ¿cuál? VIH. ¿Cómo le das? 2-7. En total, se ganó sus 9 meses de tratamiento. ¿Sí? Cristian, ¿qué pasa si me hace reacción alérgica a isoniazida? ¿Qué tienes que hacer? No, bueno, le das todo el combo, ¿no? Porque tú le das isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. ¿Qué pasa si hace ictericia? ¿Qué pasa si empieza a prolongar el INR? ¿Qué estamos hablando? Falla hepática. ¿Qué tienes que hacer? Retar anti-TBC. Quiere decir, le quitas todo y le empiezas a dar uno por uno. Paciente con TBC. La pregunta es, ¿qué inicias primero? ¿El antirretroviral o el antituberculoso? ¿Tú qué dices? Mira, es un paciente que clásicamente, ¿no? Los que van a ir, por ejemplo, al Bravo Chico, al Cayetano Heredia, que tienen su centro, el CENEX, que llaman el centro de excelencia, le llaman así. Son pacientes que ya tienen TBC y VIH. ¿Qué lo va a llevar a la muerte? La TBC lo va a matar, pues, ¿no? Entonces tú no puedes retrasar el antituberculoso, el anti-TBC va siempre. Pero tú dices, ¿inicio o no inicio el antirretroviral? Tienes que ver, pues, ¿en base a qué? Al CD4. Si tu CD4 es más de 50 o menos de 50, por eso le pides el CD4. ¿Por qué? Excelente. Hay peligro del síndrome de reconstitución inmune, ¿de acuerdo? El SIRI. Sí, a ver, vamos a ver. Con cariño. Píntalo así, con negrita. Si es menor, menor tiempo. Si es mayor, mayor tiempo. ¿Por qué retrasas tanto el antirretroviral cuando tienes un CD4, entre comillas, alto? Porque hay mayor probabilidad de que hagas el SIRI cuando tus CD4 están un poco más elevados, ¿no? Se- ¿qué hace el antirretroviral? Despierta el linfocito, pues no dice, oye, oye, no seas sonso, avívate. Ay, ay, ¿qué hace el linfocito? Bota moléculas inflamatorias. Como tienes más CD4, la probabilidad de que hagas SIRI es mayor. Por eso lo retrasas hasta
8 semanas. En cambio, si tu CD4 es menor, clásicamente, ¿cuánto tiempo puedes retrasar? 2 semanas. Lo que sí no deberías retrasar nunca es el anti-TBC. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ves esta imagen de la cerebral? ¿Sí? Este es un paciente contexto mujer, trabajadora sexual, que viene con una clínica carácter. ¿Qué clínica crees que tiene esto de acá? Es una lesión, ¿qué cosa? Tipo ocupante de espacio. Si es una lesión, la clásica, el toxoplasma es una lesión ocupante de espacio. Si es una lesión ocupante de espacio, ¿qué significa? Esto está interrumpiendo conducciones, ¿no? Está irritando el parénquima. Si irrita el parénquima, ¿qué te va a dar? Cefalea, pues, ¿no? Si irrita el parénquima, evita conducción. Mira, la neurona que está acá dice, hoy voy a... ¡Ah! No me voy para acá. La que está acá dice, mi camino es... ¡Ah! Que puedas, cuando las neuronas se alocan, ¿qué les da? Crisis epiléptica. ¿Se entendió, no? A ver, lo repetimos. Vamos a dibujarlo así, en este sentido. Esto, avance que es un cerebro, por favor. Mira la lesión acá. Lesión ocupante de espacio que tiene una captadora de contraste en anillo clásico de toxoplasma. Acá está una neurona, ¿no? Se va a comunicar con su pata que normalmente estaba acá. Pero dice, oye, no, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y recién, acá te encontré. Y hace acá sus sinapsis. Igual esta de acá. Viene, quiero transmitir, oye, 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 oye. Y acá viene. Esa alteración en la conductividad, ¿cómo se puede expresar clínicamente? Crisis epiléptica. Y como es una lesión ocupante de espacio que está en un volumen que irrita parénquima, ¿qué te da? Cefalea. Paciente VIH con crisis epiléptica, cefalea, ¿qué tienes que pensar? Toxoplasma. ¿Con cuánto de CD4 vienen estos pacientes? Por lo general, menos de 100. Todo lo que vamos a hablar para acá, de acá para abajo, ya son con un compromiso severo, con un CD4 bajísimo, menos de 100. Salvo el TBC que te puede dar con cualquier otra, la que te preguntan con menos de 200 es neumocistis. ¿Ya? Neumocistis. ¿Cuál es el tratamiento del toxoplasma? Es la sulfadiazina más pirimetamina. Estas te generan linfopenia, leucopenia, plaquetopenia, anemia. Le tienes que agregar ácido folínico. ¿De acuerdo? Esa es la clave, ¿de acuerdo? Sulfadiazina más pirimetamina más ácido folínico. Pero como acá en Perú no tenemos tanta plata, usamos trimmetoprim sulfametosas. ¿De acuerdo? Pero la clave correcta, ¿cuál es? Sulfancina, pirimetamina y ácido fólico. Si tú revisas el Banco de Salud, le pusieron sulfancina, pirimetamina, sulfancina sola, pirimetamina sola, perdón, y luego la última clave, sulfancina, pirimetamina más ácido folínico. Esa es la clave. ¿Por qué le das ácido folínico? Porque te genera citopenias, ¿ya? La pirimetamina te genera citopenias. ¿Qué pasa si no responde al tratamiento? Cuando toxo no responde, bueno, como toxo no, cuando la lesión ocupante de espacio no responde al tratamiento, esto te obliga a descartar un linfoma primario del sistema nervioso central, que es casi la misma presentación. Cefalea epiléptica, lesión ocupante de espacio, captador en anillo, pero suelen tener otra más, otra vecina. ¿Ya? Como lo más común es que tengas toxoplasma, inicias tratamiento. Si no responde a tu tratamiento, ¿qué es? Linfoma primario del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Cuál es otro de los feos? La criptococosis. Mira con cuánto CD4. 100. Clásicamente te han dicho con cuánto CD4 vienen estos pacientes. 50. Y la criptococosis, el criptococo, ¿qué te da? La peor cefalea de tu vida, cefalea intensa. ¿Te da qué cosa? Clínica de hipertensión endocraniana. Una vez que tratas a estos pacientes, ellos te agradecen que les hagas punción lumbar evacuatoria.
Está por encima de... ¿Cuánto es la presión normal intracraneal? De 15 a 20. Te falta, te falta para... Llenan. Cuando tú haces la punción lumbar, rápidamente vas a ver cómo el líquido se dispara por encima de 40. Cefalea intensa. ¿Qué más tienes acá con clínica de criptococo? La meningitis, pues, ¿no? Los signos meningios. ¿Con qué lo tratas? Anfotericina, muy bien. ¿Más? Fluconazol después. ¿Ya? La anfotericina tienes que tener cuidado que ir vigilando los efectos adversos. ¿Cuáles son? Clásicamente la hipocalemia, la falla renal y la hipomagnesemia. ¿De acuerdo? La hipomagnesemia. Si tú le pones un fondo de ojo a estos pacientes, ¿qué vas a ver? El borramiento de la papila. ¿Por qué? Porque hacen clínica de hipertensión endocraneal. ¿Sí? ¿Cómo le haces el diagnóstico a la meningitis por MEC-cripto? Tinta china, excelente. Muy bien. Tinta china. Hace un ratito hablamos de un virus que le gusta hacer una reactivación post-trasplante, CD4 menos de 50. ¿De quién estamos hablando? Citomegalovirus. Cuando tienes CD4 menos de 50, citomegalovirus hace lo que quiere contigo. Y puedes tener la temida retinitis por citomegalovirus, que te da una ceguera. Y si tú le pides un fondo de ojo, ¿qué decíamos que tenía? Hemorragias en llamas, ¿no? Flameantes. Si agarraba el tracto gastrointestinal, ¿qué te daba? Úlceras colónicas. Y esto era sinónimo de hemorragia digestiva baja. ¿Con qué le dabas tratamiento a citomegalovirus? Ganciclovir. ¿De acuerdo? Ganciclovir. Causas de esofagitis, dime una. Herpes. Otra, bien lo dices, cándida. Otra causa de esofagitis en un paciente con VIH, el mismo citomegalovirus. Si es herpes, ¿qué le vas a dar? Aciclovir. Si es citomegalovirus, ¿qué le vas a dar? Ganciclovir. Y si es cándida, ¿qué le vas a dar? Fluconazol. ¿De acuerdo? Cándida interna, esto es sinónimo de estadio SIDA. ¿De acuerdo? Candidiasis internas. Y búscale candidiasis diseminada, búscale candidiasis sistémica. ¿De acuerdo? Buscas compromiso visceral, buscas nódulos, siempre palpa a tus pacientes, porque pueden ser la manifestación de una paniculitis fúngica. Sigue, no te aburras. Diarrea, ¿qué más? ¿Cómo es la diarrea en estos casos? Hemos tocado diarrea por gérmenes bacterianos, ¿no? Acá las diarreas son por coccidias. Es una diarrea intermitente. Va, viene, va, viene. Y se asocia con pérdida de peso. Pérdida de peso. Que pueden dar en algunos casos esteatorrea. ¿Bien? Acá tenemos a criptospora. Mano al pecho, criptospora cayetanensis. Otra, Isospora belli. Otra, Microsporidium. ¿Qué tratamiento le das a esto? Targa. El tratamiento antirretroviral es la solución para los cuadros de diarrea en pacientes con VIH. ¿De acuerdo? VIH. Isóspora, por ahí dicen que el trimetoprim sulfametoxazol es una buena opción y para microsporidium que el albendazol es una buena opción. Sí, son estudios que se dan, que se han mostrado eficacia. Lo que sí no puede dejar de recibir un paciente es el tratamiento antirretroviral. Corta las deposiciones. ¿Cómo le haces el diagnóstico? Aislamiento, cultivo. ¿De acuerdo? Si tú conoces a alguien que tenga esto, diarrea intermitente, va, viene, pérdida ponderal, acuérdate que la pérdida ponderal, clase de gastro, por ejemplo,
No es, es causa de que de organicidad, ¿de acuerdo? Organicidad. No es natural que una persona pierda peso, ¿no? ¿Piensas qué cosa? En coccidias. Isóspora es una tinción, es una tinción de ácido alcohol resistente débil. La tinción de ácido alcohol resistente fuerte, ¿quién es? TBC. Ya está. Cáncer invasor. El cáncer invasor, mujeres, cervix. ¿De acuerdo? ¿Quién está involucrado acá? El virus papiloma humano. ¿Qué tipo? El 16 es el más agresivo. ¿De acuerdo? Otro cáncer invasor no ginecológico. Otro cáncer. Vamos a poner acá. Cáncer invasor. Tenemos al linfoma primario del sistema nervioso central. Tenemos al Kaposi, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto, ¿cómo se previene el VPH? Vacunación. Excelente. Y acá tienes esto, ¿no? El linfoma, por ejemplo. Todo paciente con linfoma tienes que descartar qué cosa. Uno es el VIH y otro es el... ¿Quién se asociaba de los virus que vimos hace un rato? Virus de Epstein-Barr. El linfoma, tú sabes que hay variables, ¿no? Linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin, por lo general, es con un CD4 menos de 200. Y el linfoma de Hodgkin, por lo general, cuando el CD4 es más de 200. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué tratamiento le das acá? Tratamiento antirretroviral más la quimioterapia que tienen que recibir estos pacientes, ¿no? El CHOP. En cambio, cuando tienes sarcoma, mira estas lesiones de acá, ¿ves en miembros inferiores? ¿A qué te recuerdan? Lo vimos la clase pasada. Excelente, la bartonelosis, ¿no? ¿A qué otra lesión te puede acordar acá? Angiomatosis basilar, muy bien. La pregunta es, ¿duele o no duele? Acuérdate, Carrión, se retumbaba de dolor, ¿no? Acá, poco. Por eso son silentes, por eso no le hacen caso, pues. El sarcoma de Kaposi ha tenido un vínculo. Virus herpes humano tipo 8. Son lesiones cutáneas, violáceas, en miembros inferiores generalmente, poco dolorosas. ¿De acuerdo? ¿Qué tratamiento le das a estos pacientes? Quimioterapia y tratamiento antirretroviral. ¿Sí? Este es el cuadrito de enfermedades oportunistas que ha sido altamente preguntado. ¿Cuál ha sido altamente preguntado hasta el cansancio? Neumocistis. Te van a poner la clínica respiratoria clásica, el corticoide que tienes que ir usando, ¿de acuerdo? ¿Cuál es otra? TBC. De MECRIPTO, ¿qué te han preguntado? Meningitis, tinta china, el tratamiento. ¿Qué te han preguntado de toxoplasma? El ácido folínico, ¿ya? El ácido folínico. Como prevención, todo paciente con VIH, ¿cuándo inicias tratamiento? Porque esto es lo divertido. De acá vamos a ver algunas preguntas. ¿Cuándo inicias tratamiento? Digamos que yo voy a tu consulta y me sale una prueba reactiva, le vuelvo, me sale otra prueba reactiva y dices, ya es confirmatorio, tienes que iniciar tratamiento. Y yo te digo, pero mi CD4 está alto y mi carga viral todavía no la sé. ¿Tú qué dices? ¿Inicias tratamiento, sí o no? ¿Iniciar tratamiento, sí o no? Todos. Clásicamente te decía, si el CD4 es bajo, si la carga viral es alta, inicias tratamiento. No, inicias tratamiento al diagnóstico. A todos los pacientes tienes que iniciar tratamiento antirretroviral, a no ser que estés con una TBC y tienes que pedir primero el CD4, ¿no? Ya sabes, menos de 50 o más de 50. Pero el antituberculoso inicias. ¿Bien? Esta es la estructura del VIH, ¿no? Acá tiene proteínas de unión. Acá tienes a la famosa GP41 y a la GP120, que son estructuras para fusionarse con la membrana. Acá hay receptores. Nuestra membrana es tan inocente que tiene receptores para este VIH, que es el CR5 y la CXCR4.
Una vez que ha entrado este desgraciado, libera su material genético, que es un ARN, y por medio de una transcriptasa inversa, ¿qué hace? ¿Qué hace la transcriptasa inversa? Lo vuelve ADN, ¿no? Y no contenta con eso, se mete en el núcleo. O sea, tu núcleo ya tiene un ADN. Y dice, permiso, y uso la energía del núcleo para sintetizar sus proteínas. ¿Por medio de qué? Integrasa, una segunda enzima. Empieza a generar sus actividades, empieza a usar la energía de tu núcleo para generar nuevamente un ARN, para generar las cápsides. Acá se empiezan a unir, empiezan otra vez a tener sus proteínas y luego se rompe, se libera por medio de una proteasa. Entonces tienes tres centros de acción. Un escenario es cuando la transcriptasa inversa lo vuelve de ARN a ADN. Un segundo escenario es cuando esto se integra al núcleo tuyo. Y un tercer escenario es cuando se rompe, se libera. ¿De acuerdo? Pregunta de examen. Me has dicho tres cosas. ¿Por qué no acá? Si yo bloqueo que se una, me evito todo lo demás, ¿no? Acá se llama Maravirok. Acuérdate de que hace maravillas. Maravirok. ¿Cuál es la maravilla? En ti es todo lo demás, pues, ¿no? Ya no se unió. Como ya no se unió, se queda. Pero ya no entra. Como ya no entra, ya no se replica, ya no hace su transcriptasa inversa, ya no rompe emisiones, ya no consume energía y punto. Maravilloso. Acuérdate de lo que vimos hace un ratito. Estas proteínas de unión al receptor. Y para evitar que se ancle está el eferbutide, ¿no? Que lo vimos hace un ratito. Muy bien. Pero sí, esto es caro. Esto es lo que usaba, por ejemplo, la chola chabuca, ¿no? Tenía esos medios. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos lo de acá. Inhibidores de la transcriptasa inversa. Y tiene esos inhibidores de tipo análogos y los no análogos. Así lo han puesto, no sé por qué. Los no análogos, ¿cuáles son? Efavirenz. Esta, acuérdate, por favor. ¿Han visto El Guasón? ¿El Joker? La última película. ¿Lo vieron? Con Joaquín Phoenix. ¿Qué tenía el Guasón? Para mí era VIH. Pero, de verdad, hay una escena cuando él empieza a recordar que salía con una morenita, ¿no? Y al final no había nadie, ¿no? Él creía que estaba hablando con ella, ¿no? Que le acompañaba a sus eventos de comedia, decía, ¿no? Sí, estás acá. Incluso cuando leen los periódicos de los payasos que están matando, dice, ¿no? Y pues le doy la razón. Un efecto del efavirenz es los sueños vívidos. El paciente alucina, tiene alteraciones psiquiátricas con efavirenz. De los que están presentes, de todas las familias que vamos a hablar, pueden tener componentes psiquiátricos, gastrointestinal, el que ha sido preguntado ha sido este. En ENAM, en salud, en residentado médico. ¿Cuál es el antirretroviral vinculado a alteraciones psiquiátricas en el tratamiento del VIH? Efavirenz, ¿de acuerdo? Sueños vívidos, te vas a acordar del guasón, ¿ya? En los análogos tienes a dos familias, los nucleósidos y los nucleótidos. Los nucleótidos es así, con T, bien negrita, tenofovir. ¿Cuál es la característica? ¿Qué cosa te puede dar? Es nefrotóxico. Nefrotoxicidad con T tubular. Nefrotoxicidad tubular. ¿Qué más te da? Osteopenia. ¿Qué más te da? ¿Han visto, por ejemplo, a los cómicos ambulantes? Los flaquitos que tenían eso. ¿Cómo se llama eso? El cachetito de lipodistrofia. Lipodistrofia. Y de los nucleósidos, estos son fáciles. ¿Quién es acá? Sidobudina. ¿De acuerdo? Emtricitabina. Lamivudina.
¿Cuál es la característica de esto? Sirobudina, sobre todo, ¿qué te da? Compromete la producción de la médula ósea, aplasia medular, ¿de acuerdo? O sea, si tú usas sirobudina, ¿con qué le tienes que hacer seguimiento? Hemograma. Si tú usas tenofovir, ¿con qué le tienes que hacer seguimiento? Perfil renal, urecreatinina, calcio y lipodistrofia, ¿no? Tienes que usar también la parte lipídica. Luego siguen los inhibidores de integrasa. Estos son los mejores, porque se van al núcleo, pues son los que terminan en gravir. Por ejemplo, raltegravir, dolutegravir, que es el que tenemos acá. Son de alta barrera genética. ¿Qué significa alta barrera genética? Que es bien para resistencia. Tienen pocos efectos adversos, casi no descritos, un poco de molestia gastrointestinal frente a tener sueños vívidos, frente a tener aplasia, frente a tener nefrotoxicidad, esos van bien. Y ahora tienes los inhibidores de proteasa, los que terminan en navir. Por ejemplo, ritonavir, lopinavir. ¿Qué hacen estos de acá? Te pueden elevar la bilirrubina. Ah, me estoy olvidando de emtricitabina que se puede asociar con pancreatitis. ¿Mm? Entonces, una forma de poder atacar los antirretrovirales, ¿cuál es? Dibujándolo. Cómo entra, qué es lo que hace, cómo se acopla, cómo lleva a tu núcleo, a tu propio núcleo de tu CD4, y luego cómo se rompe para poder liberarse. ¿Cuáles son los que clásicamente han preguntado? Sirobudina, por su efecto de médula ósea, efavirenz, y el dolutegravir, que es el que tenemos acá, ¿no? Que son de alta barrera genética. Excelente, Cristian. Ahora dime cómo yo combino mi tratamiento. ¿Sí? Diagnóstico. O sea, nos preguntan que tengo que iniciar estos esquemas con, si es que tuviera una prueba confirmatoria o una de las disvarianzas, ¿no? Esto es al diagnóstico. Al diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, ¿cómo es el diagnóstico? Tienes o dos pruebas rápidas o una rápida, una reactiva, una no reactiva y luego le has pedido una confirmatoria. Al diagnóstico le tienes que hacer el inicio de tratamiento. ¿Ya? Al diagnóstico. ¿Y cómo tú combinas tu tratamiento? ¿Qué tenemos acá en Perú? Dolutegravir. ¿Qué es un dolutegravir? ¿Inhibidor de qué? Integrasa. ¿Qué es un tenofovir? Inhibidor de proteasa. ¿Qué es una lamivudina? ¿Inhibidor de qué? Pero tenofovir es un inhibidor de tipo nucleótido. La mibudina, que es un nucleósido. Tienes que combinar dos análogos de transcriptasa inversa más lo que sea, un inhibidor de integrasa, un inhibidor de proteasa, un no análogo. El inhibidor de integrasa, que tienen alta barrera genética, son los que mejor usamos. ¿Cuál es? Dolutegravir, ¿no? Por eso es lo que tenemos acá. Ese es el esquema que se usa acá en Perú. Si tú te vas a los STEPS, generalmente usa un inhibidor de proteasa. Si tú te vas al MIR, te pueden usar con cualquiera de estas y para la terapia post-exposición con integrasa. ¿Qué pasa si tienes infección con TBC? Acuérdate que con TBC rifampicina va mal con muchas cosas, pues, ¿no? La rifampicina es un potenciador de la P450 citocromo, entonces degrada la acción de los demás. ¿Qué le tienes que dar? Lo mismo, inhibidor de integrasa y dos inhibidores de la transcriptasa inversa, pero le das una dosis extra de dolutegravir, porque está incluyendo rifampicina. ¿Ya? Rifampicina. Rifampicina. ¿Cuáles son las situaciones especiales? Uno es la posexposición. Te pinchaste. ¿Qué haces? Si te pinchas con un paciente con VIH, tienes que iniciar qué cosa. La pregunta es, le vino a los chicos de la ENAM, ¿qué pasa si el paciente sufre pinchazo accidental? Y la clave era NA, porque les decían observación, les decías que el paciente tiene que iniciar tratamiento o profilaxis 7 días. ¿Por qué no 7 días? Porque la exposición es 4 semanas, también con dolutegravir, tenofovir, lamivudina. ¿De acuerdo? Viene en una sola tableta. Sea, los pacientes son
4 semanas de tratamiento post-exposición, 28 días. La clave de ellos les ponía 7 días, por eso era incorrecta esa clave. ¿De acuerdo? Muy bien. Evidentemente, si hay post-exposición, también tienes que ver qué cosa. Descartar qué cosa, sífilis, ¿no? Entonces tienes que recibir tu penicilina. ¿Qué más tienes que descartar acá? Gonococo, pues, ¿no? Las uretritis gonocócicas tienes que descartar, por eso usas ceftriaxona y acitro. Y tienes que hacer un tamizaje para virus hepatitis B. ¿De acuerdo? Virus hepatitis B. Gestación. La gestación es eso. Primer escenario, mira, ¿qué pasa si la paciente era VIH positivo y se embaraza? Se embaraza. Tú la detectas acá, ¿no? En el primer control. Si ya venía tomando su tratamiento, continúas. ¿De acuerdo? Segundo escenario, tú la captas acá, pero ya tenía tratamiento antes de gestar. Este es cuando tú le hiciste el diagnóstico, ¿no? Tú vas con tus actividades de serum, vas y visitabas a la gestante y le decías, mira, salió prueba, inicias tu tratamiento, continúas. Pero si ya tenía antes, si ya estaba tomando antes, ¿qué haces? Tienes dos escenarios. Si la carga viral es detectable o si la carga viral es indetectable. Porque si ha estado tomando antes, significa que tú al diagnóstico le has pedido carga viral, ¿verdad? Y le has hecho un seguimiento para ver si es carga viral indetectable. Si la carga viral es indetectable, ¿de acuerdo? El paciente que tienes que pedirle acá, siempre a tu neonato, sidobudina, 4 semanas, ¿de acuerdo? Si la carga viral salió detectable a pesar, ¿de acuerdo? A pesar de que tenías tratamiento, ¿qué le tienes que dar? Rol, Raltegravir, perdón, más tenofovir, más emtricitabina. Ahí cambia el escenario. ¿De acuerdo? Y el tercer escenario que tienes acá es si el paciente tenía esta dosis de la tenofovir con emtricitabina más el raltegravir. ¿Qué tienes que hacer acá? De frente al neonato. Sidobudina. ¿Cuánto tiempo le tienes que dar acá? 3 dosis. ¿De acuerdo? Son las situaciones especiales en la gestación. ¿Cuál es la que te preguntan acá si es que ya tuvo tratamiento antes? El escenario 2. El escenario 1 es fácil, tú la captas e inicias tratamiento. El escenario 2 es cuando ya venía tomando antes. Entonces ves, ¿la carga viral es indetectable o la carga viral es detectable? ¿Qué significa carga viral indetectable? Menos de 50 copias. Te dicen carga viral 10, carga viral indetectable te lo van a poner. ¿Qué vas? Para el tu neonato. Pero si es detectable, tu esquema, que era este, ¿a qué lo cambias? A raltegravir, tenofovir, entracitabina. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otro escenario está acá con el post-exposición? El post-exposición, acuérdate, que son 4 semanas. ¿Ya? 4 semanas. Y esto porque lo mostramos acá, son generalmente como mnemotecnias, ¿no? Alteza nervizado, para que veas los fármacos que se dan. Dos inhibidores de transcriptasa inversa y otro. Este otro, acá en Perú, ¿cuál es? Los inhibidores de integrasa. ¿De acuerdo? Los inhibidores de integrasa. Muy bien, chicos.